Bienvenido, Juanelo, a los controles de esta nave. ¡Aló! Aló, son las 11:54, faltan 5 minutos para las 12 del mediodía. Ya me he repuesto de todas las cremitas que me han tirado, mis lentes aún no. Ya están los chicos de Hipnótica preparados, probando sonido y deambulando por los pasillos, comiendo pizza, cafés, pidiendo la clave del Wi-Fi y todas esas cosas que hace la gente cuando llega a una radio. Y está comunicado Max del otro lado para seguir hablando de un tema que nos recontra copa, que es medio ya filosófico. Sí. Y que le queremos dar cabida para poder tratar de charlarlo a fondo y que no nos quede nada afuera. Que tiene que ver, habíamos abierto un poco la semana pasada esta puerta de cómo sabemos o no si vivimos en una simulación, ¿no? La base de esto, nuestra referencia en esto es como The Truman Show, ¿no? Digo, sí, o Matrix. O Matrix. Más Matrix que The Truman Show, porque es esa Show. Simulación directa. Sí, totalmente. The Truman Show era una actuación. Sí. No era, ¿o no? Claro, era un programa de tele. Sí, era mentirle a uno solo. A uno solo. Sí. Pero bueno, esto se extiende un poco a todos. Igual me doy cuenta que no me pega tanto el mambo como a ustedes dos. O tres, porque a Max también le pega fuerte el tema de estaremos en una simulación o no. Es como... Y hay razonamientos que son interesantes al respecto. Me parece que hay una beta filosófica que tiene. Más allá de que creamos que estamos o no en una simulación. Pero bueno, para hablar de todo esto está desde Singapur. Creemos, porque no está chequeado. No es que hayamos ido a Singapur a chequearlo. No sabemos nada de él. Para mí está en un sótano acá en 11. En Balvanera, claro. Hola Max, ¿qué tal? Bienvenido. Hola queridos, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Hola Max. ¿Todo bien? Bien, muy bien, por suerte. De hecho, nos debes un poco nos debes la vuelta por el Depto. Que no te la voy a pedir ahora improvisada, pero sí, ya la primera vez que la pedí, dijiste en otra ocasión. No saben el quilombo que hay acá. Claro, deben ser todas cajas alrededor. Entonces, de la toma. Como que se debe, sí hizo la vuelta por la calle de Singapur, que es impresionante. Eso nos encantó. El que se la perdió, por que lo busquen. Por una sola calle, así que un día podemos volver a hacerla. Por favor. Increíble, pero me falta el DERPA. Ajá. Y las mascotas. Ajá. Sí. Ahora, por ejemplo, bueno, te lo prometo, no te digo exactamente cuándo, pero sí, lo hacemos. Dale. Ahora, Taro, que es el perro, está acostado, pero está dormido, pobrecito, no lo vamos a molestar. Pero lo hacemos. Bien. Vale. No hay problema. Escuché que dijiste que a vos el tema este no te vuela la cabeza tanto como a nosotros. Pero... No tanto el tema de pensar estaremos en una simulación. Yo creo que es muy, no sé, me escapa la cabeza pensarlo de esa manera. Es como que siento que la vida real es real. Ok. Bueno, eso es lo que pensaría cualquier ser simulado en una muy buena simulación. Sí, en una muy buena simulación. Sí. No sé si quieren que hagamos un muy breve resumen de cómo arrancamos este tema, por si alguno no lo había visto la semana pasada, que era, esto arranca con un tema que se llama la hipótesis de simulación, o argumento de simulación, que lo planteó un filósofo en 2003, donde dijo, tenemos un trilema. Trilema es un dilema, básicamente, pero de 3 opciones. Sí. Una de estas es real, tiene que serlo, sí o sí, por lógica. La primera es que como humanidad nosotros nunca vamos a llegar a tener la capacidad de crear una simulación tan realista que los seres dentro de la simulación no se den cuenta de que están en una. Sí. La segunda es que tengamos la posibilidad, que lleguemos tecnológicamente, pero decidamos no hacerlo por cuestiones morales, éticas o porque se termina el mundo, o sea que no podamos igual. Y la tercera es que lleguemos y lo hagamos. Okay. Una de esas, por lógica, tiene que ser real. Aunque sea al futuro, ¿no? Pero una tiene que ser. Para mí vamos a poder y vamos a llegar y lo vamos a hacer, pero el tema es no saber que estás ahí adentro. Esa es la parte que yo no me como del cuento, ¿entendés? Como, contamos esa como posible, no tenemos manera de saber que no sucedió ya y nosotros no estamos en una. Claro. Ahora, esto obviamente es un tema filosófico, es para pensar, para charlar, debatamos todo lo que queramos, pero también yo lo traigo porque son cosas que tenemos que ponernos a pensar, porque en algún momento vamos a llegar a tener esa capacidad y tenemos que ver si lo queremos hacer, las implicaciones morales y éticas que tiene, porque, por ejemplo, si nosotros tuviéramos la posibilidad de crear un mundo hiperrealista, tiremos un Sims, pero absolutamente real, o si quieren incluso como el Sims, si ustedes supieran que esos seres dentro del juego tienen conciencia, que son una inteligencia artificial, porque siempre que pensamos en inteligencia artificial pensamos en robots o Skynet, pero tranquilamente puede ser una simulación así hecha donde tenemos una aldea, el Age of Empires de Lucas, sabiendo que todos esos son tipitos que realmente sienten y que ellos creen que ese mundo en el que están es real. Claro.
Sí. ¿Haríamos las cosas que hacemos con esas simulaciones? ¿Agarraríamos en el Sims y los ahogaríamos y los metemos en la pileta? a todos en la pileta y sacamos la escalera? No. Y yo creo que sí. Me parece que no. Yo creo que está Eso lo hacía un normal hacer oyente, eso. ¿no? Eso lo hacía un oyente nuestro que dijo como que era su diversión y todos dijimos como, qué psycho. Ahora sí lo hicimos todos. Qué suerte que lo hicieron canalizas. todos? Sí, todo el que jugó Sims Todos. hizo esa. ¿En serio? Pero Sí. cuando Por él lo lo menos para contó, probar todos lo qué trataron de pasaba. psycho. No, yo no. Yo lo hice varias. O sea, es la gracia del Sim era cuando recién salía y descubrías que podías hacer eso, hacerlo. Meterlos en la pileta y sacarles la escalera. Sí. Cruel, Eso sí. ayuda a que Pero después porque no tiene costo. a que después Claro, no lo no hagas tiene en la vida costo. real. O sea, Qué vos bueno pensás- que- Vos pensás que Tame, si no Que hubiese yo jugado jugaba al Crash Bandicoot. sí, es flash. Un oyente me decía una cosa muy interesante. La semana pasada, cuando terminamos la columna, me escribió así un choclazo por Instagram que me copó. Decía, si fuese una simulación, en teoría las simulaciones están hechas como para también ahorrar recursos. Sí. O sea, mientras vos estás Ujú. en el ascensor, Sí. ¿para qué mierda van a diseñar todo lo que está afuera? Sí. ¿Entendés? Claro. ¿Para qué gastaría recursos si el tipito está únicamente en el ascensor? Ujú. Claro. Por ejemplo, ese razonamiento está bueno también. Ujú. Sí, que es uno de los argumentos en contra de esto. Es decir, Sí. no, bueno, pero la cantidad de potencia que se requeriría computacional para hacer algo así es tan gigante que resulta muy poco probable que realmente exista. Pero lo que decís es justamente el argumento que lo contradice. Bueno, pero como en un juego, cuando Sí. en un videojuego tenés que llegar a un nuevo nivel, te muestran el lugar donde estás y no carga todas las texturas y polígonos del resto hasta que no vas Claro. a ese Claro. lugar. Claro. Sí, y quizás total. así. Quizá, Después, otra cosa, perdón, las- otra cosa flashera que me dijo fue, bueno, y la pandemia fue porque había que ordenar, tipo, El disco rígido. volver a ordenar el mapa, entonces Sí. guardamos a todos en sus casas, Ah, porque había que hacer como Rediseñamos algunos glitches que rediseñamos había. algunos glitches Sí, que había. sí. Sí. Bueno, pero hay gente que realmente cree que esto es real. Bueno, las Porque rutas te de la pones a ver provincia de esas Buenos Aires están cositas. llenas de glitch. O Sí, sea, sí, si vos sí, vas en sí. el auto Ahí por tenés. una Súper ruta, glitcheado. está todo glitcheado. Totalmente. La Pampa es un glitch, la Pampa Puro es un- glitch. ¿Viste el jueguito ese? Se que olvidaron jugábamos de cuando era- cargarle cuando era un objetos. chico que era a rueditas, el de los autitos, ¿se acuerdan? No. Ay, Sí. ¿cuál? Que era como a cuerda y Era vos así, únicamente infinito. tenías que esquivar Ah, a los sí. autos y era toda cuerda. Sí, sí, claro. Sí, a cuerda. Sí. La Pampa es eso, una ruta Claro. por la Pampa es eso. Está toda glitcheada la Sí, ruta, sí, las toda- rutas de la Pampa. Ah, Mirá sí, vos. claro. Perdón, Max, Puede adelante. ser. Ahora, estas cosas que venimos viendo, que venimos hablando, todas también tienen que ver con películas y cosas que traje para que hablemos de ese tema, porque nombraron antes de Truman Show. Sí. Sí. Que Luca dijo, bueno, esto es como de Truman Show. Y sí, lo es, porque Matrix es la simulación a nivel tecnológico, todo, pero el punto es ese de si la realidad que conocemos es tal, si estamos en la realidad o estamos en una mentira, Mm. y cómo reaccionamos a eso. Yo el otro día les planteé, justo antes que termináramos, qué pasa si ustedes se enteran de que viven en una simulación. Porque hay gente que dice, no, bueno, pero si fuera así, mi vida no tiene sentido. Mm. Sí, pero la vida es la misma. Y yo digo, Por eso digo Claro, que es vos donde. hoy nacés, vivís y te morís igual. Claro, Y la idéntico. vida, ¿No harías cosas distintas? claro, la vida es el sentido que uno le O sea, dé. de hecho, con lo que solo hace, al con lo que morir- planea, con lo que sueña. Solo al morir lo sabríamos, por eso yo lo comparaba con las teorías de que somos un alma encarnada en un cuerpo y que después capaz que Ujú. te vas y el alma conserva la conciencia. Sería lo mismo, o sea, te morís y haces plif y te despertás en tu enchufe y decís, ¡uy! ¿Qué onda? Dicen, no, O era una o no te despertás en simulación. ningún lado. Mm. O no te despertás en ningún lado, O dejaste de muere existir. el cuerpo real que está guardado en una heladera. Pero entonces realmente no tiene sentido. Claro, vos lo que decís ¿Pero es que qué es lo significa mismo, que no termina tiene sentido? siendo lo mismo. ¿Para qué vas a simular Claro. una vida exactamente igual que la vida? No, Bueno, porque ¿para qué? ¿Entendés? Para Por probar. ejemplo, A ver. Para probar, para experimentar. Para experimentar, para saber cómo reacciona una inteligencia artificial. Si yo tuviera la posibilidad de acceder a una inteligencia artificial, nunca usaron estos simuladores o juegos que había en DOS. Estamos hablando que vos les podías hacer preguntas y te respondía, o decía, Sí. wow, qué inteligente. Sí. Y hoy lo Ujú. hacemos con Siri, o sea, apenas tuvimos un Siri, empezamos a hacerle preguntas estúpidas al teléfono, Sí. a tratar de tener una conversación y ver qué pasaba. Sí, va a Entonces, decirle si te quiero tuviéramos una mucho, Siri. inteligencia- Siri, te quiero mucho, ese Claro. tipo de cosas. Y... Sí, y te Siri, decía, contate un eres, chiste. eres muy bueno. No estoy Sí. capacitada Sí. para responder esos mensajes. Yo también. Como viste, pero Sí, no sí. lo tomes a pecho. Mentirosa, Mentirosa como Sí. ella sola y pendenciera. mentirosa Siri. Pero bueno, imagínense eso, si tuviéramos la posibilidad, de repente, en lugar de tener que hacer un experimento sociológico en la sociedad, Ujú. lo haces con la inteligencia artificial, te fijas a ver cómo responde, con lo cual, el otro día también les tiré el tema de que quizá todo lo que vemos como paranormal
sobrenatural, sí, fantasmas, monstruos, todo lo que hay en la historia de gente contando cosas que fueron pasando, quizás son cosas que en una simulación alguien metió para ver cómo la inteligencia artificial, nosotros reaccionamos frente a eso, qué hacemos, si se destruye, si se cae completamente una civilización, o si nos vamos adaptando, si nos vamos enfrentando entre nosotros. Las guerras quizá tranquilamente son eso, o han sido eso. No es descabellado pensar que es así. Sí. Si tenemos ahí justamente a alguien que juega al Age of Empires y los pone a pelear uno al otro, a los ejércitos, tranquilamente podría ser ese el caso. Ahora es extremadamente cruel, y ahí es donde yo digo que está bueno que esto lo vayamos pensando para decir, bueno, si nosotros llegamos a ese nivel, ¿qué hacemos? Es una responsabilidad gigante, porque imagínense de nuevo que podemos hacer un mundo simulado. Tenemos la responsabilidad gigante de que eso, por ejemplo, si es una computadora, un servidor, no se desenchufe, no pierda poder, no se resetee, porque estamos matando, si sucede, a potencialmente millones de seres pensantes y sintientes. Sí, en el fondo, digamos, tu disyuntiva es comparar a inteligencias artificiales con seres humanos. O sea, ahí está más que no sabemos si no lo somos. La cosa de la cuestión. Claro, también yo entendí que lo que dice Max también es que probablemente, ya si nos ponemos súper paranoides, también ni siquiera por ahí humano sea un concepto que creó una inteligencia artificial. ¿Entendés lo que te digo? Por ahí somos una inteligencia artificial colectiva, estilo de panal de abeja, ¿entendés? Ese tipo de que todos... Esto también que hablan cuando la gente hace, no sé, un viaje de ayahuasca, es como, todos somos uno en realidad. Y es como, ok, por ahí sí somos uno. ¿Entendés? Con diferentes, una conciencia colectiva que se mueve de forma diferente para autocomprenderse. Entiendo que sea filosófico porque se toca con ramas de la religión, de la filosofía, y de pronto le estás como poniendo un lenguaje que es un poco más técnico o un poco más como de tecnología. Lo que pasa es que estamos hablando de algo que es filosófico, pero que está basado en fundamentos tecnológicos que todavía no existen. Entonces, por eso ahí es donde digo... Que no sabemos si no existen. Claro, que no es que no existen, sino que con el desarrollo que nosotros venimos llevando, la lógica nos lleva a que en algún momento va a existir. Con lo cual, ahí volvemos para atrás y decimos, ¿qué pasa si ya no existe y estamos en uno? Sí. Ese era todo el planteo. Ahora yo empáticamente, hoy, a día de hoy, digo, no sé cómo va a ser la cuestión a medida que nos empecemos a vincular con más inteligencias artificiales. Yo al día de hoy, o sea, todo esto que decimos me produce cero empatía. O sea, vos me decís lo de los Sims, una inteligencia artificial, que no sé qué, que te habla, que te dice, hey, perdón, no sé qué. O sea, ahora en el estadio de la humanidad en el que estamos, todo lo que sea inteligencia artificial a mí no me conmueve. O sea, hay una fibra ahí de lo humano que... Y a nosotros nos va a tocar tener que el mejor amigo de tu hijo sea un robotito y vos decirle, antes los mejores amigos eran amigos de verdad. Claro. Íbamos a lo de Fede y le tocábamos la puerta y la mamá nos sacaba palazo. Lo más cercano... Estaba pensando, miren en lo que estaba pensando, en el Tamagotchi. Sí. Por ejemplo, si sufría cuando se moría o no, por ejemplo, ¿no? Digo, no sufríamos. Porque tenías el botón de reseteado. Sí. Eso, siempre hay como, cuando tenés esa opción, no sé qué, Max, a mí se me ocurren un montón de películas, un montón de cosas, pero no sé qué trajiste vos como para ilustrar un poco, para ver si... Bueno, porque si lo estamos pensando, alguien ya lo pensó. A mí se me suicidaron 8 Tamagotchis. Hay dos con los que quiero arrancar. Una que no traje el video, pero que lo vi el otro día, lo volví a ver, que es un capítulo de Black Mirror, que Black Mirror habla de todas estas cosas, que es Hang the DJ, no sé si lo vieron. Sí, claro. Es muy bueno, que no lo quiero spoilear, pero empieza hablando de personas teniendo relaciones amorosas. Es como un sistema, una especie de Tinder, pero que, pero que los hace tener una cita, conocerse, le dice cuánto tiempo va a durar esa cita o su relación. Entonces algunas son de 24 horas. Mira qué rápida la producción, por Dios. Algunas son de 24 horas, otras son de meses, años, y es excelente. Se los recontra recomiendo. No les voy a decir por qué se conecta, pero si no es el mejor, es uno de los mejores porque está muy, muy, muy bueno. Pero para lo que decía Lucas, de yo no empatizo con esto, les planteo un escenario. ¿Qué pasa? Y tiene que ver con la primera película que mandé, que es El Piso 13. ¿Qué pasa si ustedes, de repente, ahora, mañana, cuando se levanten, están en un... O sea, se despiertan a lo Matrix en un cuerpo enchufado a un cable y les dicen, todo eso que viviste fue una simulación, toda la gente que conociste es toda inteligencia artificial, necesitamos que apagues la computadora. Ahora que ya se terminó todo, te dejamos, toma, vos apagalos, sabiendo que toda esa gente que conociste durante tu vida, con la que experimentaste lo que para vos fueron 30 y pico de años, la apagás y deja de existir. Sí, ni en pedo la y fueron hasta ahí va. Entonces ahí tenés la empatía. Sí. Hay que solo ver en qué escenario te lo hacemos Yo no lo apago. surgir.
Yo no lo apago. O sea, a mí me pasaría yo eso. creo que tampoco lo podría hacer. Pero no lo apagás, No. pero porque es una experiencia tuya personal. Lo que yo Sí. te digo es, viene un tercero a decirte, hey, por favor no me apagues. Sos un No. robot, boludo. Me chupa Pero un huevo. Tami, O sea, Tami desde la simulación te dice, Luqui, Ah, Luqui me ¿volvés? apaga, no tiene ¿Cuándo corazón volvés? este tipo. ¿Me apagás? No tiene corazón. no sé, no. ¿se entiende a Apaga dónde todo. voy? Es como hay un No, límite ahí yo- que Pero sí. no y de termina afuera como te dicen, lo tenés que apagar. Porque, no sé, nos quedamos sin recursos, hay que apagarla. Te sacamos a vos, pero hay que apagarlo. Sí. No te preocupes, total, son todos programados. O sea, no son reales. Sí. No sentirías un poco de pará, toda esta gente que yo conocí. No pensarías incluso hasta, pará, meteme a mí en la simulación, quiero volver ahí. Sí, pero porque se trata de mi vida. Vos no Pero entiendo cómo es. sí, Vos- claro, si como te yo- dicen, yo no- si te dicen empatía con la apagá, gente. Si tú- apagá un país y vos no lo conocés o no fuiste nunca, decís, bueno, sí, lo apago. Qué sé yo, son todos No, de mentira. Una cosa así. Claro, lo que yo digo es, si yo viví toda mi vida en una simulación y me encariñé con esta vida y esta Sí. vida me gusta, te digo, no me apague, por favor. Claro. Pero si yo soy el que decide sobre la simulación de otro, digo, chao. a la No, pero en verga. esta película él Sí. decide sobre la simulación de la bueno, que yo formó ni- parte. Ni en pedo me apago. Claro, Claro. Ni en pedo me apago. claro. Bueno, el piso 13 habla un poco de eso. Es una historia en la que el creador de un sistema virtual aparece asesinado Sí. y un amigo suyo tiene que ponerse a investigar todo y se da cuenta de que ese mundo virtual que creó el tipo tiene gente que cree que está en un mundo real. Ujú, Ellos no saben ujú. que están en una simulación. Bien. Y él se mete y toma como un personaje. La simulación está hecha como en el año 20 o 30 por ahí. Entonces tiene toda esa estética, está buenísimo como está hecha la película. Y él empieza a cuestionarse también, bueno, pará, pero ¿la realidad cuál es? ¿Es esta donde están estos personajes? ¿Es la que yo conozco? ¿Hay otra realidad atrás Sí. de la que yo quizá? Y está muy buena esa película, es un Sí, clásico. medio clásico, ¿no? Sí, sí. El otro día Sí, vi sí, que sí. en las aerolíneas hay muchas que no tienen asiento 13, fila 13, lo cual es ridículo, porque la fila 13 entonces es la 14. ¿Por qué hacen eso? Es una estupidez, es No como, entiendo. no, el edificio no tiene piso 13. Yo te entiendo si el piso 13 Sí. lo construís y no lo habitás, bueno, está deshabitado. Pero si vos construís pisos uno atrás del otro y no pones el número 13, el 14 es el 13, o sea, es lo mismo. Sí, pero me parece que hay un tema con Estaba el la número- fila, pero- no tenía fila 13 la aerolínea cuando fui a Córdoba el otro día, no Pero tenía ese- la fila 13 porque... Pero es el innombrable, no lo nombrás como 13. ¿Entendés? O sea, Claro. Como Sos Voldemort. de la 12 a Claro, la 14. claro. Pero Es la una 14 cuestión es de la número cábala. 13 en orden. ¿Es de cábala? Sí, Sí, No obvio. te puedo creer. pero es una superstición yankee muy conocida y muy No puedo creer. para ellos Muy muy instalada. importante, al punto que no construyen piso 13 y no tienen fila 13 en los aviones. O sea, los ingenieros, gente que descubrió cómo romper con algunas leyes, como que podamos los humanos que somos terrestres salir volando en una cosa que pesa toneladas, no ponen Sí. un número 13 No. por las dudas de que se Igual- joda la igual- tecnología. Igual Sí. para mí los La ingenieros. decisión no es de los No es de ingenieros. los ahí. ingenieros. Para mí los ingenieros te hacen el avión con todas las filas. Claro. Nada y más. que ande. Vos ponele el Y número después- que y después quieras. Vos ponés el numerito que viene quieras, ya. El Jeff Bezos que tiene y dice el 13 pues no me lo Es pongas. increíble, increíble. Bueno, espera, quiero ver más, quiero Sí. ver más películas, quiero ver más ejemplos. ¿Tenés más? Más películas. Sí, por supuesto, tenemos un montón. Tenemos Existence, ¿la conocen? Existence con y una Z. Sí, Z al final. sí. Sí. Es una película donde una mujer crea un juego de una realidad simulada, de nuevo, donde el que está dentro del juego vive un mundo totalmente realista. Esto de Es una película Cronenberg, ¿no? muy extraña de Cronenberg, se nota que es de Cronenberg. Sí. Para quienes no sepan quién es, por ejemplo, Cronenberg hizo La Mosca, es un tipo de mucha cosa así muy visceral, muy Sí, medio hace como asquerosita. unos bichos asquerosos siempre, Cronenberg. Sí, Piel. sí. Incluso lo que usan acá para conectarse a ese mundo es un aparato que tiene piel, Sí, es asqueroso. es medio orgánico, uno se asqueroso. conecta con una especie de cordón umbilical, es Sí, asquerosísima. una cochinada. Ahí está Jude Law, súper joven, Mm. pero ¿por qué traje esta? Porque a la persona que crea el mundo virtual se la tiene como casi una terrorista, se la odia, Sí. se la Ajá. persigue durante toda la película, porque el planteo de la gente es, lo que estás haciendo es una abominación, sos un demonio, le dicen incluso. Mm. El demonio, no me acuerdo el nombre ahora de la protagonista, pero el demonio le dicen. Y está ese planteo también, ¿no? De una vez que podamos hacer esto, ¿no estamos asumiendo un lugar medio de dioses? ¿Tenemos la responsabilidad de crear un mundo, un universo? Ujú. ¿Tenemos la capacidad para tomar ese tipo de decisiones con todo lo que implica, que es lo que veníamos hablando antes? Se las recomiendo bastante. Es una película rarísima, pero muy buena. Yo me acuerdo cuando la vi la primera vez, estaba en lo de mi abuela, la enganché
en el cable y dije, ¿qué es esto? Esta bizarreada. Y está genial. Sí, es una Lo que bizarreada pasa de es culto. que el tema, o sea, el tema no juegues a ser Dios, para mí es un concepto muy católico, o en realidad judio-cristiano, muy judio-cristiano o muy Sí. religioso en general, ¿viste? Yo no soy religioso, para mí nosotros somos creadores y destructores, básicamente, de nuestra vida, de nuestro destino, de nuestro futuro, de nuestro pasado, de nuestro presente. Lo somos. Somos creadores de vida, somos asesinos. Ujú. Somos, no es que solo Dios. ¿Quién es Dios? No, no existe en realidad. Hay una frase que está Va para buena. mí, ¿no? Sí, obviamente hablamos de nosotros, pero digo, hay una frase que está buena que es como la tecnología muy avanzada es indistinguible de una deidad o de la Sí. magia. O sea, O de la magia, sí. que tan de la magia, que tanto te avances, llega un momento que decís, esto es magia o esto es lo que sea. Y es así, Sí, en un momento. Como todavía un CD me parece magia, todavía Claro. un vinilo me parece magia. O sea, la concepción de un dios, de alguien que lo puede todo, bien podría ser alguien que realmente avanzó tecnológicamente tanto que puede manipular simulaciones o puede Totalmente. manipular. Es como interesante que siempre se tocan en algún lado. El otro día hablaba con un amigo, no sé si con vos, con Luqui, que no es mi amigo, del tema de que los vinilos tienen la música escrita, pero físicamente. Sí, Cosa claro. que yo no sabía, es algo tan básico, re boludo lo que estoy diciendo, re básico. No, pero pero en uno las sabe. líneas, en surcos, está escrita la música. Entonces vos apoyás ponés la púa, ponés a girar el disco sin ningún tipo de bocina, nada que lo amplifique, y apoyás la orejita y vas a escuchar a los Beatles. Es impresionante. Está escrita en el disco, ¿entendés? Me sí, vuela son la cabeza. Son surcos. ¿Quién carajo hace eso? Ese Un concepto, psicótico. si lo llevas a una cosa mucho más gigante, ¿vieron una vez estas autopistas musicales o rutas musicales? ¿Vieron una vez que hay un par de No. proyectos en Estados Unidos, por ejemplo? Hay como unas líneas al costado, casi en la banquina, Ujú. que cuando vos pasas con el auto a cierta velocidad, lo tenés que hacer, suena una música. Y funciona exactamente igual. Está calculada la distancia a la que tienen que estar ciertos Claro. como bultitos, Claro. digamos, para que con el contacto con la rueda a esa velocidad haga, y es el mismo proceso. Una cajita Ahora lo musical hicieron- o sí, sí. Sí, lo hicieron mal y suena una octava más alta de lo que tiene que sonar porque no midieron bien. Ay. Maldita sea. No culpes a la noche. Por eso no lo traje nunca. Suena. Max Qué verga. me dejó toda la espuma, estoy todo intoxicado. Estoy intoxicado Ay, de me este. pongo todo. rojito. Nombrar- Dale, una ¿Puedo nombrar más. una sola peli más. Por fin. Pará, Muy yo quería interesante. decir que la serie que recomendé antes habla de esto, Westworld. Y es, Claro. es Sí. espectacular Sí. la Cuando simulación la y todo nombraste eso. lo pensé. La verdad que es maravillosa. Sí. La primera Excelente temporada. primera La temporada. primera temporada. Segunda la podemos ignorar. La tercera se grabó casi toda en Singapur. Así que Wow. les dejo el datito si quieren ver. Mira. Y no modificaron mucho de los edificios porque muchos de los que están son así como Son aparecen así. en la serie y parece Wow. futurista. Genial. La tercera peli entonces que les quiero nombrar es Dark City. Dark City. Si alguno la conoce, No. es una peli que salió un año antes de Matrix Sí. y sospechosamente parecidas las tramas. Mirá. Ajá. Incluso muchos sets de Dark City los usaron en Matrix, por lo cual también visualmente hay algunas cosas. Ujú. La historia es, un tipo se despierta, no se acuerda mucho de no se acuerda nada en realidad, y está sospechado de un crimen. Sí. Entonces empieza a escapar y lo están persiguiendo unos tipos vestidos de negro, parecido a los agentes de Matrix, pero un poquito más raros. Sí. Y se da cuenta, esto no es spoiler porque es parte de lo que pasa casi al comienzo de la película, Ajá. se da cuenta de que es de noche todo el tiempo, que todo el mundo se va a dormir a medianoche salvo él, y durante ese tiempo la ciudad empieza a cambiar, como que se van ajustando cosas, Mm. y después gente que él conocía se despierta y tiene otra personalidad, o no se acuerdan de cosas, y resulta que esta gente que lo está persiguiendo tienen la capacidad de modificar la realidad, vamos a decir con la mente, y él también se da cuenta que lo puede hacer. Ujú. Es una especie de Neo, pero con una estética mucho más de estilo noir, Sí. de crimen. Es una película, a mí me parece genial. No les tiro nada de por qué sucede todo lo Sí, que no, sucede. no, pero después les está, se ve, recomiendo se ve muchísimo que la buenísima. vean, Sí, sí, sí. porque también es ese concepto, y lo traigo, porque no es exactamente una simulación, pero sí es la idea de esta realidad que conocemos no es tal, y qué hacemos con eso, porque
Para mí es re interesante eso. Si nosotros. Kiefer Sutherland. El de Me encanta 24. Kiefer Está Kiefer Sutherland. Sutherland. No, el de. haciendo Sí, una el de voz 24. Sí, el de 24. Sí, el de 24. Está Jennifer Jason. ¿Cómo se llama? Sí, Ay, sí, Connelly, tiene. ¿no? Jennifer. Ah, está Jennifer. Tiene un mont- y- Está para, Jennifer. No te Johnny puedo for creer. Tinderbell. De Jennifer. ¿Janis Joplin? Tami, vos que nombraste Rocky Horror y que te puse ahí, me encanta. Sí, gracias. La refe. El principal de los malos Sí. es el que hace de Riff Raff y es escritor de. Es Me encanta Richard ese O'Brien, chabón. escritor de Rocky Horror. Hermoso. Es el principal, el que sería como el agente Smith en Yendo. esta película. Ya en 3. Recomendadísima para que la vean. Bien. Y me Buenísimo. cuentan. Dark City es. De Kiefer Sutherland Sutherland. es malísimo igual. Kiefer Sutherland, ¿no Es te duro. gusta? Nah. Es duro, Es medio de Es medio de madera, Era para pero 24. es muy querible. Era solo para 24. Tiene como... una cara muy Bueno, sí. querible, Sí, es pero es querible. medio... Si lo ves en esta película, lo Sí. vas a querer más aún porque hace un papel exageradísimo, Me pero encanta. exagerado que es Oh. hermoso. Más aún que a Jefferson Súper Jefferson. Un toque más. Más que Jay Más. Jefferson, JD. Más que Kinderbell, Borterwolf. No sé tanto. Kells, Uy, Kinderbell Box. Borterwolf, Tells. Che, vivimos en una simulación. ¿Sabes que Will Smith al hijo le puso Will Smith y se llama Will Smith? No, Will Smith. Will No, Smith. Will Smith. No, no se No, llama porque Will Smith Se llama solo heredaría el Jaden. apellido. No. No es así. No puedes, o sea, Se es como llama- que te llames Homero Petinato, Roberto Petinato, ¿no? Debería llamarte Homero Petinato. No, Will Smith le puso a su hijo Will Smith de nombre. Sí, y por sí. eso el hijo ahora se llama Will Smith. No, porque No le es daría así, únicamente el porque- apellido del padre, entonces sería Will Smith. No lo podés entender. No, ya sí. lo vas a entender. No, lo entiendo, No. es como Deja. que mi viejo... No lo estás pudiendo razonar. Gracias, Pero Max. ya, porque tenés un problema en la simulación. Síganlo en Es arroba un soy tema la Max B. simulación. Y viviremos en una simulación. Éxito. No entiendo. Will Smith le pone al hijo Will Smith. Entonces el hijo, ¿cómo se llama? Will Smith. No, Will